Volvemos a Venezuela, donde Nicolás Maduro fue reelecto en elecciones cuestionadas prácticamente por todo el mundo, desconocidas directamente por varios países, entre otros la República Argentina, con múltiples denuncias de fraude y con una muy baja participación de votantes. Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos. Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552. Ha triunfado la paz y la democracia, celebró Maduro, convocando a sus rivales y a los líderes de la oposición a una gran jornada de diálogo nacional. Nosotros hacemos mucho esfuerzo por este país, asediado, amenazado, agredido por el imperio estadounidense. Al propio imperio yo le digo, imperio, bájale 2. Imperio gringo, bájale 2. No sé si entenderán. Bájale 2. Entiéndete. Entiéndenos. Venezuela es la garantía de estabilidad política de la región sudamericana caribeña. Su principal rival, Henry Falcón, desconoció los resultados, asegurando que Maduro carece de legitimidad, sumando así su voz a la del resto del frente opositor, que se había negado a competir llamando a la abstención. Es obligatorio para nosotros denunciar el acuerdo firmado como incumplido e inexistente. Y de allí que no reconocemos este proceso electoral como válido, como cierto, como realizado. Para nosotros no hubo elecciones. Hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela. El llamado Frente Amplio, integrado entre otros grupos por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática, calificó los comicios de farsa, asegurando que la participación fue del 30% en detrimento del 48% declarado por el Tribunal Nacional Electoral. Seguimos con el tema y con nuestro invitado, Giovanni Mesa Dorta, que es un prestigioso sociólogo venezolano, que es profesor en la Universidad de Caracas, pero desde hace casi 2 años está en la República Argentina, donde ejerce como profesor en la Universidad de El Salvador. Profesor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Por favor, primer análisis de lo ocurrido. Vamos a agregar como dato que hace minutos ya la oposición ha rechazado este llamado al diálogo que veíamos que hizo Maduro hoy, después de este triunfo electoral. Sí. Bueno, lo que se sabía, en primer lugar no hubo, fue un fraude electoral por distintas consideraciones. La primera es que quien convoca a esas elecciones es la llamada Asamblea Nacional Constituyente, que fue realizada, fue efectuada a través de un proceso también fraudulento, donde la empresa Smartmatic, que es la encargada del servicio electoral en aquel entonces, declaró públicamente que más de 1 millón de votos habían sido fraudulentos. De modo pues que quien convoca, en este caso, que es la Asamblea Nacional Constituyente, es una asamblea írrita también. En consecuencia, el proceso no tenía validez desde su origen. Además de eso, hay otros elementos que ya se conocían, y es lo que llaman la multivotación de una sola persona. En Venezuela a la oposición no se le entrega el registro electoral, de modo pues que hay una lista de difuntos que no desaparecen de los cuadernos de votación. Además de los abstencionistas crónicos que por una u otra razón no se dedican a votar. Esas personas, tanto los abstencionistas crónicos como los difuntos, son sustituidos por personas que vuelven a votar y vuelven a votar. Y esto lo establecen precisamente como la oposición no tiene registro electoral, no puede saber cómo están establecidos los cuadernos de votaciones y cuáles son exactamente las cantidades de personas que están en esos cuadernos de votación. Entonces,
esa es una de las tantas irregularidades que se cometen. A propósito de la cantidad de personas, ¿el abstencionismo en esta elección es el mayor en la historia o en alguna otra se registró una cantidad tan abultada de gente que no fue a votar? Bueno, digamos, la abstención en Venezuela no ha sido una manera repetida de los procesos electorales. Sin embargo, hay dos hechos sumamente significativos. El del 15 de diciembre de 1957, que fue previo a la caída del dictador Pérez Jiménez. Allí hubo una abstención masiva a través de un plebiscito que solicitaba Marcos Pérez Jiménez para la reelección. Y la otra abstención es la que se acaba, no esta, sino la anterior de la Asamblea Nacional Constituyente, donde las fuerzas opositoras no participaron porque sabían de esta situación. Y por supuesto, este evento que acaba de realizarse, donde había más que una elección y más que una abstención, había que reconocer que se trataba de un fraude establecido previamente. Además, profesor, son miles y miles los venezolanos que en estos últimos años, como usted, han salido del país por cuestiones políticas. Más o menos de cuánto puede ser el número y de ellos cuántos están acá en la Argentina. Bueno, el número aproximado que había hasta marzo de este año eran más de 4 millones de venezolanos. Que se fueron del país. Que habían salido del país. Mucho más que lo que le tocó a Cuba en 40, 50 años, que eran de 3 millones de personas. Y en Argentina han llegado, según estimaciones de migraciones, más de 400.000 personas. O sea, un 10% de todos los que salieron vinieron a Argentina. De los cuales 60.000 están radicados, o sea, que tienen sus papeles, tienen su DNI temporario, etcétera, etcétera. De modo pues que es un éxodo masivo, igualmente mucho más grandes en Colombia, mucho más grandes en Brasil, porque son fronteras aledañas. ¿Después de este resultado se puede multiplicar esa emigración? Bueno, lamentablemente creo que sí. Creo que sí, porque, y digo lamentablemente porque es un problema que se le crea a los países de destino. Afortunadamente, en la reunión que acaba de realizarse hoy del Grupo de los 20 y la del Grupo de Lima, se han establecido y se están haciendo proposiciones muy concretas para apoyo financiero de los países que son objeto de estas migraciones para poder de alguna manera solventar, porque en algunos casos se pueden resolver los casos de las migraciones, incorporando algunas personas a trabajo, pero hay otros casos que no, donde la migración se convierte en un problema. Entonces, profesor, finalmente, supuestamente con este acto fraudulento, como usted lo describe, Maduro es reelecto por 6 años. ¿Qué va a pasar? ¿Va a estar 6 años como presidente Maduro? Bueno, los que estamos fuera del país, los que están dentro del país, aspiramos a que no sea así. La situación internacional, afortunadamente, después del 16 de julio, y en ocasión del fraude de la Asamblea Constituyente que precedió a este evento, logró que afortunadamente el mundo internacional, los países y sobre todo en América Latina, se tuviera suma claridad de lo que se trata de Venezuela. En Venezuela hay una dictadura de nuevo tipo, una dictadura que hace elecciones, pero una dictadura que, entre otras cosas, elimina una de las bases fundamentales de la democracia, como es la alternabilidad republicana. De hecho, la elimina porque permite reelecciones repetidas a través de un mecanismo fraudulento, como es el caso de lo que se ha hecho en Venezuela. Y aspiramos a que esta presión internacional, que ya ha comenzado a dar sus resultados, entre otras cosas, acabamos de ver que Venezuela ha comprado 400.000 con 400.000 millones de dólares para asistir a Cuba a través de un pago que le hacen por un conjunto de servicios que los cubanos le dan a Venezuela. Y estos son mecanismos que antes no podía hacer Venezuela, pero demuestra que realmente hay una asfixia al poder político y económico, que en el caso de Venezuela es el mismo, ¿no? El poder político y económico está en manos del Estado y a través del partido gobernante. Profesor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Giovanni Mesa Dorta, sociólogo venezolano, hace un par de años reside acá en la Argentina y trabaja como profesor en la Universidad del Salvador.